Y en estos tiempos en los cuales todo se ha quedado estático, parado, donde la actividad se ha paralizado, y la pandemia ha suscitado como un espíritu de estancamiento, ¿no? Y por eso quisiera en esta mañana llegar a todos aquellos que se sienten estancados quizás en algún área de sus vidas. Déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez has estado atascado en un lugar donde no querías estar? Por ponerte un pequeño ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta estar en un trancón, ¿verdad? Con nuestro carro, ¿verdad? Donde de repente ves que todo se para, vehículos y vehículos y vehículos, todos parados y tú ahí en medio, ¿verdad? Y ni para adelante ni para atrás. Media hora, 45 minutos ahí, ¿verdad? ¿Verdad que te sientes mal y entra una impaciencia, ¿verdad? Y un desasosiego, ¿verdad? Por estar ahí en esa situación, ¿verdad? Y es un pequeño ejemplo. Pero ¿cuántas veces nos hemos atascado? Nos hemos quedado estancados. Estancados quizás por alguna circunstancia, estancados por alguna decisión que debíamos tomar y no tomábamos porque no sabíamos si tomarla o no tomarla. Yo sé que hay muchas personas que tal vez en este tiempo se sientan así, atascados, influenciados por todo lo que está ocurriendo en este mundo y por lo que está ocurriendo en sus vidas, en definitiva. Y lo peor de todo esto es que eso se puede convertir en algo normal, por lo cual necesitas urgentemente conectar con la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios, ¿no? Que te habla y que te dice claramente: yo no te creé para eso, yo no te levanté, yo no me presenté a tu vida para que tú te quedases estancado en esa situación. Muchas personas caen en el engaño del diablo, ¿no? El cual les hace caer en el engaño de considerarse menospreciados o víctimas de algo. Pudiéramos llamarlo el espíritu de víctimas, ¿verdad? Pero hablaremos de esto más luego. Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11 en adelante. Leamos la palabra de Dios en esta mañana. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este texto describe uno de los milagros más conocidos de Jesús: la sanidad de un hombre paralítico. Un hombre
que llevaba nada más y nada menos que 38 años esperando, dice la palabra, esperando el movimiento de las aguas y postrado en aquel estanque porque era paralítico, ¿verdad? En un estanque llamado Betesda. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Israel, ¿verdad? Hace como 2 años y medio y visité ese lugar de Betesda, donde están las ruinas del estanque de Betesda, y allí permanecen aún esas ruinas, ¿no?, de ese estanque. Era un estanque que estaba muy cerca de la puerta de las ovejas, una de las 12 puertas que rodean Jerusalén, la puerta de las ovejas, porque ese estanque era utilizado por los peregrinos, por los que tenían sus rebaños, por los pastores, por los que cuidaban rebaños, y era utilizado para que trajesen los rebaños, los animales, y allí en ese estanque pues los lavasen antes de llevarlos al templo para ser sacrificados. Por lo tanto, podemos saber que, o podemos imaginar que Betesda no era un lugar agradable o un lugar muy bonito, con agua cristalina, sino que era un lugar que seguramente olía mal, olía a excremento de animal, porque allí eran lavados los animales, donde había un gran bullicio, un gran ruido de balidos de ovejas, de corderos, de animales, ¿verdad? Y era un lugar de mucho movimiento, ¿verdad? Pero muchos enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, sordos, habían sido atraídos a ese estanque por un solo motivo. Ese motivo era que un ángel descendía, dice, de tiempo en tiempo al estanque para agitar el agua, y el que primero de los enfermos descendía al estanque después del movimiento del agua, dice la palabra, o ocurría que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Podríamos decir que los judíos habían convertido ese lugar como en una especie de santuario donde ocurrían milagros de vez en cuando, ¿verdad? Podíamos imaginarnos el día de hoy no lugares de peregrinación donde los religiosos católicos van, como Fátima, como sitios donde dicen que ocurren milagros, ¿no? Y vemos de grandes multitudes o peregrinaciones de gente religiosa llenos de superstición, que van a esos lugares en peregrinación, esperando que un milagro ocurra en sus vidas. Pues así era ese lugar de Betesda, ese estanque de Betesda, más o menos. Por lo cual dice que cientos de enfermos, dice que una multitud de enfermos. O sea, quiere decir que eran muchos, no eran pocos los que yacían allí. Era una multitud de enfermos que pasaban horas, días, meses, incluso años, esperando una oportunidad. De tal manera que habían construido, dice, 5 pórticos para poder dar capacidad para aquella grande multitud de enfermos que iban al estanque y permanecían allí esperando un milagro, esperando que pudieran descender al estanque después de la agitación, después del movimiento de las aguas. Esa multitud representa en la actualidad aquellos que de una o de otra manera, por un espíritu de víctima, de menosprecio, permanecen estancados en el estanque como víctimas, esperando el movimiento de las aguas, o esperando, por decirlo de alguna manera, que un golpe de suerte les cambie la vida, ¿verdad? Pero sabemos que en el Señor eso no es
No es posible que eso no existe, ¿no? Porque el estancamiento, hermanos, es una terrible enfermedad espiritual. La parálisis espiritual, la falta de crecimiento, la escasez de frutos. Dice un dicho popular que agua estancada no mueve molinos, no tiene fuerza, y es muy cierto, ¿verdad? El agua estancada es agua que no tiene vida, son sedimentos, es agua que huele mal, es agua corrompida, putrefacta, ¿verdad? Que no tiene fuerza, que no tiene movimiento, que no está ahí estancada, ¿verdad? No hay vida allí para nada. Y el texto nos habla concretamente de un hombre paralítico que llevaba 38 años esperando una oportunidad. Imagínate 38 años esperando una oportunidad, esperando el milagro. No dice 1, ni 2, ni 3, nada más y menos que 38 años. Yo me imagino que aquel hombre era ya como un referente, ¿verdad?, en aquel lugar, en ese estanque. Seguramente todos los que allí llegaban habrían escuchado de él y se acercaban a él seguramente para preguntarle cómo era lo que allí sucedía, porque llevaba mucho tiempo allí, ¿verdad? Era como alguien histórico en ese lugar, entre la multitud de enfermos que allí acudían y que allí hacían. Ahora bien, me llama la atención que el nombre del estanque, Betesda, siempre los nombres en la Biblia son muy importantes cuando vamos a la traducción, ¿verdad? Y la traducción de la palabra Betesda, la traducción del arameo al castellano, es casa de gracia. Betesda quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. Hoy también hay multitud de creyentes y de personas que permanecen en el estanque, estancados, esperando que algo suceda, que el agua sea removida y que sus vidas cambien milagrosamente. Y cuando digo esperando, quiero decir que hermanos, el tiempo va corriendo, el tiempo va pasando, los días, los meses, los años pasan rápido. Porque la vida del hombre es como neblina, dice la Escritura, dice la palabra. Esperando, ¿verdad? Sin hacer nada para que las cosas sucedan. Pero Dios no está quieto, Dios no es un Dios estático, Dios está moviéndose constantemente en aquellos que tienen hambre y sed de su presencia. Si tú tienes hambre y sed de la presencia de Dios, verás cómo Dios se mueve constantemente, cómo Dios habla, cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios actúa en medio de cualquier situación. En medio de aquellos que tienen celo por su presencia. Y claro que hay una espera que es de Dios. Esperar en Dios, pero mientras esperamos, estamos provocando a Dios para que Dios obre, para que Dios actúe, para que algo suceda. No esperamos solamente como el que espera a que pase, ¿verdad?, el metropolitano, ¿no?, para subirse y poder. No, estamos provocando que Dios obre y que Dios actúe. No estamos solamente mirando a las nubes como monjes contemplativos, ¿verdad?, que hacen la contemplación como el medio espiritual en sus vidas, ¿no? Leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, haciendo un alto en este texto, ¿verdad?, donde vamos a continuar, pero leamos por unos momentos Eclesiastés 11, del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes,
no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Dice, el que al viento observa no sembrará. No podemos únicamente mirar al viento, a ver que el viento venga, que el viento pase, que el viento... Dice, el que al viento observa no sembrará. Y el que mira a las nubes, el que mira solamente a las nubes, dice, no cosechará, porque la cosecha no viene sola. Hace falta una siembra, hace falta un trabajo, hace falta limpiar el campo, hace falta quitar las piedras, hace falta regar si no llueve, hace falta cuidar las plantas, hace falta quitar las malas hierbas. Hay que hacer un trabajo tan arduo en el campo para al final poder cosechar un fruto abundante y un fruto agradable, ¿verdad? Hay que cuidar la higuera. Dice la Biblia, el que cuida la higuera comerá de su fruto. Y la higuera puede ser la obra que Dios nos ha encomendado, la comunidad, la iglesia, el ministerio. Es una higuera. Dice, y el que cuida la higuera, dice, comerá de su fruto, porque la ha cuidado. Porque no solamente ha estado esperando, mirando a las nubes, mirando al viento. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana, dice, siembra tu semilla. No está hablando de actividad. Por la mañana, siembra tu semilla. Siembra tu semilla con oración y siembra tu semilla con trabajo. Uno de los lemas que Dios nos dio en este ministerio desde el principio fue del latín ora et labora. Es decir, ora y trabaja, ora y trabaja. Eso es sembrar la semilla. Por la mañana siembra tu semilla. Y a la tarde dice, no dejes reposar tu mano. Algunos siembran la semilla por la mañana y llega el mediodía y después de almuerzo ya se acabó la actividad. No, dice, por la tarde, dice, no dejes reposar tu brazo. No sea que se te quede lisiado de tanto reposo. Dice, por la tarde no dejes reposar tu brazo, no dejes reposar tu vida, no dejes... No. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu brazo, tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, dice, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Pero volviendo al texto del estanque de Betesda, que es lo que nos compite en esta mañana, no te quedes estancado, sal del estanque, no te quedes en el estanque. Y queridos hermanos, nuestra fe no se puede convertir en una fe religiosa o intelectual llena de superstición. Porque seamos honestos, y los hispanos normalmente somos bien supersticiosos, ¿no? Son bien supersticiosos, ¿no? Incluso dentro de la iglesia hay muchos que todavía son así, son como supersticiosos. Y eso no es fe. La fe no es superstición. Estamos muy acostumbrados en el sistema religioso que se ha creado y en el que la iglesia se ha venido moviendo durante mucho tiempo, ¿verdad? A buscar siempre ayuda, los siervos de Dios, y está bien, pidiendo algo muy común, ¿no? Pedir oración por un problema, ¿verdad? Por una dificultad, por un asunto, ¿verdad? Problemas en el matrimonio, problemas personales de carácter, problemas de personalidad, problemas de cualquier tipo, de cualquier índole, ¿no?
esperando que algo milagroso ocurra, ¿no? Y es muy común decir, no, pastor, ore por mí, a ver si cambio, a ver si se me va este asunto, a ver si mejoro, a ver si mi carácter, estas fallas, estos problemas que arrastro, que tengo, ¿verdad? Ore por mí, ¿no? Y muchas veces, pues no sucede nada. ¿Por qué? Porque no obedecemos al Señor, que nos dice, confronta tu problema. Sí, ora al Señor, pero el Señor no va a hacer nada si tú no confrontas tu problema. Confronta tu problema, tomando verdaderas decisiones. Si no, no va a ocurrir nada. O como aquellos que dicen, estoy ayunando porque le he pedido a Dios un deseo y no voy a parar hasta que Dios me lo conceda. Pero entiéndanme que el ayuno no es como un medio para condicionar a Dios o para hacer negociado o negocio con Dios, sino más bien que el ayuno que yo escogí es primeramente doblegar tu carne. ¿Para qué? Para hacerte mucho más sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Porque si no estaremos practicando superstición religiosa, que es vana totalmente, y que además ofende a Dios de una forma terrible. No podemos vivir un cristianismo sin responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queremos que Jesús venga a nuestras vidas con resultados. Pero Jesús antes quiere que seamos conscientes de nuestra responsabilidad y que tomemos nuestra responsabilidad. Si le pedimos al Señor, Señor, mejora nuestra salud, Señor, mejora mi salud, y el Señor te dice, comienza a cuidar primeramente tu alimentación. Es por ponerte un ejemplo. Hermanos, hay demasiados paralíticos del alma y eso es terrible. Una parálisis del cuerpo es algo horroroso, pero hay muchos que se han quedado estancados como consecuencia de una parálisis en su alma, ¿verdad? Porque hay muchos estancados en el mismo hábito, en el mismo problema, en el mismo asunto, en la misma sistema religioso, que están esperando que algo ocurra. Y hermanos, vivir la vida en Cristo a medias es peor que estar muerto en delitos y pecados, entiéndanme. Saber que fuiste creado para volar como un águila y verte arrastrándote como lo hace una serpiente es horrible. Viendo cómo todas las oportunidades de Dios pasan o les alcanzan a otros y tú solamente las ves pasar. Nuestras vidas, su vida, no va a cambiar por mucho que estés esperando en el estanque, en la casa de gracia, hasta que no tengas un encuentro personal con el autor y dador de la gracia. Tu vida no va a cambiar cuando escuches la voz de Dios hablándote con autoridad. Ahí es cuando tu vida va a cambiar, cuando escuches hablándote a Dios con voz de autoridad y decidas obedecerle con todo tu ser. Ahí es donde el Señor va a obrar de una forma milagrosa, de una forma que no vas a comprender porque todo viene por la obediencia al Señor. No esperemos solamente al ángel que viene a agitar las aguas, sino esperemos a Jesús que venga a agitar nuestra alma, que venga a remover nuestro interior, que venga a incomodarnos, que venga a provocarnos a celos, a provocar en nosotros hambre y sed de justicia, hambre y sed de su presencia, y hambre y sed y carga por la obra de Dios, por
por las personas, por los que están a nuestro alrededor, por todo lo que Dios nos ha concedido. Y Dios hace lo imposible siempre que nosotros hagamos nuestra parte, cumplamos nuestra parte y hagamos lo posible. Mira, Jesús, a lo largo de los evangelios, si vemos la vida de Jesús, cada vez que hacía milagros, siempre que Jesús hacía un milagro, Jesús siempre buscaba que el que recibía el milagro, de alguna manera, interactuara con él. De alguna manera le hacía ser interactivo con Jesús. De tal manera que él compromete su poder con aquellos que están dispuestos a interactuar con Jesús, a dar pasos de fe con Jesús. Pasos de fe, pasos de obediencia, pasos de compromisos. En definitiva, pasos. Hay que dar pasos. Quiero darte en esta mañana 3 pasos fundamentales para que atrevas a darlos en tu vida. 3 pasos de fe para que los des en tu vida, definitivamente. Primero, decidir verdaderamente salir del estanque. Es decir, sí quiero salir del estanque. Quiero salir del estancamiento que se ha podido producir en mi vida. Jesús le preguntó al paralítico. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús? ¿Quieres ser sano? Podríamos pensar que Jesús estaba haciendo una pregunta como en cierta manera ofensiva para alguien que llevaba 38 años en aquella situación. Llevo 38 años y ahora viene y me pregunta a ver si quiero ser sano. Es decir, podía haber pensado así el paralítico. ¿Sabes que Jesús es experto en hacer preguntas que revelan lo íntimo de nuestro corazón? Jesús nos hace preguntas. ¿Para qué? Para revelar lo íntimo y lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y Jesús le preguntó, ¿por qué? Pues porque no todos los que están estancados quieren salir del estanque. La experiencia a lo largo del ministerio me ha enseñado que en muchas personas lágrimas en los ojos no significan convicciones de corazón. No. Hay muchas personas que solo vienen con lágrimas, que solo vienen con penas, con lástima, ¿verdad? Pero no hay una verdadera convicción en sus corazones o en su corazón. Y hay muchos que solamente quieren llorar su pena y lamerse las heridas, pero no quieren tomar las decisiones en el Señor trascendentales que van a cambiar sus vidas para siempre. Y Jesús lo sabe. Y como Jesús lo sabe, por eso le preguntó al enfermo. Y por eso nos pregunta también, ¿de verdad quieres salir del estanque? ¿De verdad quieres salir del estanque? Porque algunos prefieren la comodidad de una vida mediocre, de una vida sin demasiados problemas, que la incomodidad de una vida diferente y victoriosa en Cristo. Hay muchas personas que viven abrazados a sus penas, a sus lástimas. No hagas de tus penas una identidad en tu vida. Es como los mendigos que viven en las calles, los que llamamos indigentes, uno de los nombres, ¿no? O personas sin techo, personas sin casa, que duermen en las calles. No tienen nada, prácticamente. Muchos de ellos solamente tienen un cartón para poder dormir y una bolsa de plástico que cargan con 4 cosas. Eso es todo lo que tienen. Pero estas personas
son muy posesivas, se buscan su lugar, ¿verdad? Y son muy posesivos con lo poco que tienen, ¿verdad? Y además cuando tratas en sus vidas de hacerles cambiar y de que entren en un proceso de cambio, muchos de ellos, nosotros lo hemos experimentado muchas veces, ¿no? Hay un ministerio que se llama Ángeles de la Calle o Ángeles de la Noche, ¿no? Donde salimos por las calles y recogemos indigentes y los llevamos a nuestros hogares, a nuestros centros, ¿verdad? Les damos un lugar para dormir, les damos una ducha, agua, ¿verdad? Y un vestido, si acaso. Y pasan una noche y al día siguiente se van. ¿Por qué? Porque rápidamente quieren volver a su hábitat. Han hecho de esa mendicidad como un hábito en sus vidas. Y es muy difícil sacarles de ese hábitat en el que viven. Y así muchos manifiestan esa mendicidad espiritual a la que se aferran porque están cómodos en esa, tienen ya su hábitat creado. Y qué difícil se les hace pasar de fase, ¿verdad? Y pasar a otra etapa en su vida, a otra etapa de crecimiento, salir de la mendicidad, salir de vivir de las limosnas del Evangelio de Jesús y comenzar a vivir siendo de los que dan, de los que producen, de los que enseñan a otros, de los que viven a la luz del Evangelio, de los que son luz. Muchos nunca lo consiguen. Por eso la pregunta el primer paso es: ¿estás dispuesto a salir del estanque? ¿Quieres salir del estanque? Número 2, o segundo paso, renunciar a la mentalidad de víctimas. Lo he mencionado antes. ¿Cuál fue la respuesta del paralítico cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Qué dijo el paralítico? Le dijo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y hermanos, Jesús no te pregunta por qué no eres sano. Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Jesús no le preguntó al paralítico por qué estabas en esa situación. Jesús fue directamente y le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de este estanque definitivamente? Pero la respuesta del paralítico demuestra que su mayor parálisis no solamente estaba en su cuerpo lisiado, sino que estaba en su mente. Nadie me ayuda y otros me lo impiden. O sea, es decir, nadie me ayuda a salir de esta situación y otros descienden antes que yo, otros me lo impiden. Espíritu de víctima. Estoy así por culpa de otros, ¿verdad? ¿No te suena esto familiar, verdad? Echar la culpa a otros. Esto es tan antiguo como la raza humana. Desde Adán y Eva vemos este problema. En ningún momento veo que Adán y Eva reconocen su culpabilidad. Si lees Génesis capítulo 3, verás que Adán y Eva en ningún momento reconocen su culpabilidad en el asunto, ni piden perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no se creían responsables de su pecado. Definitivamente, no se creían responsables de su pecado. Ellos pensaban que eran las víctimas de alguien que estaba atentando contra ellos. Y esto es muy común. A veces tenemos ese espíritu de víctimas y hay en nuestro instinto humano, rebrota ese espíritu constantemente de creer que están atentando contra nosotros. No hay respuestas de Dios para aquellos que se consideran víctimas en esta vida.
Y hermanos, la mentalidad de víctima es una cadena mental que estanca y estanca y estanca a las personas. Porque alguien con mentalidad de víctima no tiene poder para salir de su situación, debido a que cree que la responsabilidad de su situación no es suya, porque se considera siempre el perjudicado, el agraviado, y no se considera el responsable de la situación. Es muy sencillo. No tengamos espíritu de víctimas. ¿Verdad? Seamos responsables para que Dios obre. Jesús no te va a preguntar por qué no eres sano. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Es decir, Jesús no acepta la excusa del paralítico o de aquel que dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me haga descender al estanque porque estoy impedido. Y mientras yo voy, otros van antes que yo, es decir, otros no. Y tercer paso, obedece la voz de Jesús. Obedece la voz de Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. A lo largo de la Biblia, muchos tuvieron que decidir o escoger entre lamentarse o obedecer la voz de Dios que les hablaba y que les decía lo que tenían que hacer, o obedecer la voz de Jesús, aquellos que se encontraron frente a frente con Jesús en los evangelios. Josué tuvo que escoger entre lamentarse por la muerte de Moisés o obedecer la voz de Dios que le decía, esfuérzate y sé valiente porque tú llevarás a este pueblo hasta la tierra prometida. Cruza este Jordán porque todo lo que pisare la planta de vuestro pie, yo os lo he entregado para ti y para el pueblo que vas a llevar contigo. Todos se lamentaban por la muerte de Moisés. Moisés ha muerto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero el Señor le dijo, levántate. Y Josué tuvo que escoger entre lamentarse por la muerte de Moisés o decidir obedecer las palabras de Dios que le hablaba, sal, levántate, tú vas a llevar a este pueblo, tú vas a cruzar el Jordán en seco y vas a alcanzar la tierra que yo os prometí. Aleluya. Ruth tuvo que elegir también entre lamentarse por la pérdida de su marido, una suegra amargada, llena de amargura, y ser vituperada por un pueblo que no era su pueblo, porque ella era de Moab, ella no era judía. U obedecer una voz, o la voz que le decía, vístete, levántate, sal al campo a recoger espigas, porque yo te voy a redimir, porque yo estoy a punto de redimirte a ti, redimir a tu familia, y de tu descendencia voy a hacer que nazca el linaje de David. ¿Por qué le pidió Jesús al paralítico no solamente que se levantara, sino que también le dijo, toma tu lecho y anda, ¿verdad? No solamente le dijo, levántate, le dijo, toma tu lecho. Porque el lecho era lo que marcaba la identidad de los enfermos. El lecho representaba un lugar donde echar limosnas, ¿verdad? Un lugar donde mendigar, donde echar limosnas. Y por lo tanto Jesús, cuando le pide que tomara también su lecho, le estaba desafiando a toda posibilidad de mirar atrás, a toda posibilidad de volver atrás en su vida. Jesús le estaba desafiando. Renuncia al por si acaso, ¿verdad? ¿No? Somos muy acostumbrados a siempre decir, bueno, esto por si acaso, ¿verdad?
Hay que renunciar al por si acaso. Eso no es fe. La fe está por encima y la fe vence la excusa o la decir del el por si acaso, ¿verdad? Es como cuando decimos quema los barcos de regreso, quema las naves de regreso. Quítate las muletas de apoyo y obedece a Jesús. Obedece la voz de Dios. Jesús solo le dijo una palabra. Le dio una palabra. Jesús le dio la palabra. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y después le dijo, y anda, anda, anda. Y a veces empezamos a decir, es que no sé a dónde ir, es que no sé caminar, es que no sé, pero Jesús te dice, anda, Jesús te dice, anda. Y si le obedeces, Jesús se compromete a acompañarte en el camino que debes andar. Aleluya. Si tú le obedeces, si tú tomas la decisión correcta, lo que Dios te está demandando, Jesús se compromete a ir contigo y acompañarte en el camino que debes andar. Como dice el libro de los Salmos, vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos del 8 al 10. Libro de los Salmos, 8 a 10. Dice así. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vez que tú decides obedecer a Jesús, obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Cuando Dios te ha mostrado el camino, la decisión o cómo debes andar, lo que dice después es que dice, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti pondré mis ojos, dice el Señor. Y luego hay una advertencia, una exhortación. Dice, no seáis como el caballo, no seáis como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, dice, porque si no, no se acercan a ti. No seáis como el mulo, no seáis como el caballo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Gloria a Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Casa de gracia, casa de misericordia. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No te parece esto suficiente? ¿No te parece esto una gracia de Dios infinita, una sobreabundante gracia de Dios, que Dios te diga, sobre ti fijaré mis ojos? Que el Señor te diga, te estoy mirando. O sea, tengo los ojos puestos en ti. Dice otro salmo, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Creo que está en el Salmo 100, capítulo 6. Dice, mis ojos pondré, dice el Señor, sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande por este camino, en el camino de la perfección, este me servirá. Hermanos, el paralítico no caminó sobre sus piernas lisiadas, ni sobre sus músculos que habían sido restaurados. El paralítico caminó. ¿Sabes por dónde caminó? Él caminó por encima o sobre las palabras de Jesús, que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Igual que Pedro caminó sobre las aguas. Pedro no caminó sobre el agua porque Pedro caminó sobre las palabras de Jesús. Y tenemos que aprender a caminar sobre las palabras de Jesús, sobre las palabras de Dios. Que Dios nos dé una palabra y sobre esa palabra caminemos.
que no caminemos en nuestras fuerzas, por nuestras piernas, por nuestros músculos, sino que caminemos por las palabras de Jesús, por obedecer a Jesús. Di la palabra, dijo el centurión romano, y mi criado sanará, porque una sola palabra tuya es suficiente. Di la palabra y mi criado sanará. Tenía tanta fe aquel hombre que el Señor dijo, no he hallado en toda a nadie con tanta fe como este hombre. Y era un centurión romano que le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará. Aleluya. Una sola palabra tuya es suficiente. Pero tenemos que caminar sobre la palabra. La palabra no es solamente para, hermanos, tenemos que aprender a caminar en la palabra, a vivir en la palabra, a vivir por la palabra, obedeciendo al Señor. Y que el Señor cada día nos dé la palabra y andemos en ella. Y que vivamos en ella. Pedro le dijo a Jesús aquella noche cuando habían estado toda la noche pescando, ¿se acuerdan? Y no habían pescado absolutamente nada. Y cuando ya estaba amaneciendo, Jesús viene a ellos y le dice a Simón Pedro, echa la red a la derecha de la barca. La primera reacción que tuvo Pedro, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Mas en tu palabra, ¿qué dijo? Echaré la red. Y echada la red, fue llena de peces. Aleluya. Mas en tu palabra obedeceré. Mas en tu palabra correré. Correré por el camino de tus mandamientos. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, dice la Escritura. Empieza a correr en la palabra de Dios. No vivas por ti mismo, no vivas por tus experiencias, por tus pensamientos, por tus sentimientos, porque si no te vas a quedar estancado. Sal del estanque, escucha la voz de Dios, no te hagas la víctima, no ames ni vivas por tus penas. Comienza a obedecer a Jesús, que te dice, levántate, toma tu lecho y anda, y anda, y anda, pero anda sobre mi palabra. Aleluya. Mira a ver cuál es la palabra que Dios te ha dado y obedece. Y comienza a caminar sobre la palabra de Jesús para salir del estanque, esperando el movimiento de las aguas, esperando que algo ocurra. Qué triste es ver personas que pasa el tiempo y siguen esperando y no llega, o sea, se dice no pasa nada, ¿no? Nada ocurre, porque ese no es el plan de Dios. Aleluya. Quiero leer para terminar Jeremías capítulo 48, versos 11 a 14. Jeremías 48, versículos del 11 al 14, leamos lo que dice acá el profeta Jeremías. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Yahvé, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Dice aquí, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado.
El sedimento es aquello que se queda impregnado en algo cuando ya todo ha pasado, ¿verdad? Cuando el agua ha dejado de correr, cuando el agua ha dejado de... se queda el pozo, el sedimento, es lo que queda en el fondo, ¿verdad? Que se queda ahí como pegado, ¿verdad? Cuando tú dejas un vaso con algún contenido, mucho tiempo, pues en el fondo se queda como un pozo, como un sedimento, ¿verdad? Y vacías luego y el sedimento sigue ahí, impregnado, se ha quedado ahí, no tiene vida, porque está estancado, porque es algo que está estancado, estático, quieto. Eso es el sedimento. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, estancado, quieto. No ha sido vaciado, dice, de vasija en vasija. Y tenemos que ser vaciados de vasija en vasija. Y tenemos que aprender a ser vasijas que llevan agua y que dan agua, que dan algo, que tienen algo que dar y que lo damos a otros y nos vaciamos, y conforme nos vaciamos el Señor nos va llenando de nuevo, y fue, dice, vaciado de vasija en vasija. Y mientras haya vasijas, como dice la parábola de la viuda de Sarepta, dice que mientras había vasijas, el aceite no escaseaba. Y dijo el profeta, traedme vasijas, vasijas nuevas. Y le trajeron muchas vasijas, no pocas, dice la Escritura, de todos sus vecinos. Y él tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, y empezó a echar el aceite sobre las vasijas. Y mientras las vasijas eran llenadas, el aceite seguía fluyendo, y no se agotaba el aceite. Y muchas vasijas fueron llenadas. Y cuando se terminaron las vasijas, dijo el profeta, ¿no hay más vasijas? Y le dijeron, no. Entonces, dice, cesó el aceite. Hermoso ese texto, ¿verdad? Esa palabra de multiplicación, de que las vasijas... Claro, pero el Señor no quiere que llenemos vasijas para ponerlas ahí de adorno en un lugar, ¿no? Las vasijas son para ser traspasadas, para estar en movimiento. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, en sufrimiento, en aflicción. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Por tanto, dice, quedó su sabor en él, quedó su sedimento, y su olor no ha cambiado. Su olor no ha cambiado. Nuestro olor tiene que cambiar a ser un olor grato para Dios, olor de su conocimiento, dice la palabra, olor de vida para vida, u olor de muerte para aquellos que no creen o no quieren creer, pero olor de vida hemos de ser para aquellos que creen. Aleluya. Por eso vienen días, dice el Señor, que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Para qué? Para ser odres nuevos, para ser vasijas nuevas. El Señor romperá los odres viejos, porque el Señor no quiere odres viejos, odres estancados, donde el vino asentado, donde el vino pierde la fuerza, donde el vino pierde sus cualidades, ¿verdad? Donde el agua pierde su vitalidad. No, odres nuevos, porque ahí el Señor va a derramar el vino nuevo. Vasijas nuevas, porque ahí el Señor va a derramar su agua de vida nueva, su palabra de vida nueva. Seamos renovados, salgamos del estanque, salgamos del estancamiento en el cual muchos tal vez se han metido en este tiempo. Aleluya. Y el Señor te dice, sal del estanque en esta mañana. Sal del estanque en tu vida, ¿verdad? Y obedece las palabras de Jesús y comienza a andar sobre la palabra de Jesús. Te exhorto y te animo en esta mañana, en este día, a que recibas la palabra con mansedumbre en tu corazón,
y de verdad te puedas reflexionar en tu vida y decir, sí, Señor, ayúdame. Reconozco que muchas veces he ido de víctima. No quiero ser más víctima. Quiero ser una persona responsable, que toma decisiones responsables, porque tú te comprometes, Señor, con aquellos que se hacen responsables y que viven un cristianismo con responsabilidad. Aleluya.